Don Elian, yo a usted lo conozco como una persona inteligente, sensible, igual que a doña Pilar y a don Rodrigo Cuero. Siendo así, ¿qué los llevó a hacer una propuesta tan grosera con la clase media, tan desbalanceada desde el punto de vista de ingresos y gastos, don Elian? Don Randall, nosotros hemos venido haciendo un trabajo fuerte en la parte de gastos. El problema del trabajo de gastos es que no se observa. El trabajo de gastos tiene ese tema. Por ejemplo, en el presupuesto del 2021 habría sido más fácil llevarlo con toda la regla fiscal y luego hacer un recorte y entonces se ve el tamaño del recorte. Nosotros no hicimos eso, sino que aplicamos el recorte desde antes. Y entonces ahí nosotros llevamos un presupuesto con un recorte casi de 400 mil millones de colones. Pero eso no se ve porque ya va ahí incluido. Entonces esa parte es la que se vuelve un poco difícil en todo este tema. Pero por otro lado, cuando nosotros hacemos esta propuesta, lo que estamos tomando en consideración también son las alternativas existentes. Y puede estar seguro que las alternativas existentes, pues las que hemos visto podrían ser mucho más dolorosas, sobre todo para la clase media y para las clases que en este momento se encuentran más atribuladas por la situación económica. Entonces, por esa razón presentamos esta propuesta. Nosotros ahí, si usted lo analiza bien, digamos, por ejemplo, en el impuesto, y ahora, por supuesto, entramos más en detalle, pero una persona que gane 1 millón de colones, la afectación por renta es relativamente pequeña y la afectación por el impuesto a las transferencias va a ser de 10 mil colones en todo el monto. Entonces, 3 mil colones. Entonces, eso fue lo que estuvimos nosotros viendo. ¿Cuál es la afectación total que se podría tener? Y a partir de ahí, ¿cuáles eran las alternativas existentes? Oye, déjeme saludar a doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación, que ya está con nosotros. Doña Pilar, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes y un saludo especial a usted y a sus radioescuchas. Gracias. Doña Pilar, voy a hacerle la misma pregunta que le hice a don Elian. Yo a los dos los conozco, los admiro y los respeto profundamente como personas muy inteligentes. ¿Qué los llevó a hacer una propuesta tan grosera con la clase media, doña Pilar, y tan desbalanceada en ingresos y gastos? En primer lugar, este ajuste requiere como un esfuerzo por el lado de lo que son las medidas temporales y por el lado de lo que son las medidas permanentes. Cuando uno analiza la combinación de medidas temporales, se va a dar cuenta de que se necesita golpear rápidamente la trayectoria de la deuda y también del déficit para poder lograr un superávit primario de la manera más rápida posible. Y eso requiere de contar con recursos de manera más eficaz y por eso fue que se plantean las medidas temporales, lo que quizá el ministro de Hacienda pueda explicar con mayor detalle, y es un paquete de impuestos que son de naturaleza progresiva, porque no están golpeando a quienes se han visto más afectados en sus ingresos. Tasa, por ejemplo, en materia de renta, que en algún momento lo conversamos en este programa, quienes tienen unos ingresos todavía adecuados y algunas empresas que a pesar de lo dura y compleja que ha sido esta pandemia, aún están reportando utilidades. Eso en medidas temporales que también por el lado del gasto se acompañan de una movilidad voluntaria para 7,000 personas y también de la reducción de los gastos en materia de campaña electoral. Por el lado del ajuste de medidas permanentes hay un mayor equilibrio y hay medidas agresivas en materia de gasto público, como por ejemplo la reforma en empleo público o el cierre de fusión de órganos desconcentrados, también el ajuste propio de la regla fiscal del 1% al 1,5%, recortes presupuestarios del orden de desde 0,7 a 0,96% Producto Interno Bruto y también el cambio en la trayectoria de remuneraciones. Entonces, creemos que de manera más compleja se podría resolver del lado de las medidas permanentes ese ajuste para cambiar la trayectoria de la deuda, organizar un superávit primario y permitir también estabilidad macroeconómica para crecimiento y para empleo. En pocas palabras, necesitábamos plata rápido y lo más fácil es clavarnos con impuestos. Es correcto, este ajuste tiene que ser necesario, pero tiene que ser urgente.
no lo pondría en los términos que vos lo pones, pero sí es verdad que se requiere una medicina amarga porque hay un objetivo ulterior. Si al paciente no se le da la medicina amarga en este momento, el paciente va a empeorar y se requiere que presente señales de recuperación para aplicarle medidas, una medicina que le permita sobrevivir y ponerse fuerte. Y para eso son el segundo conjunto de medidas más permanentes que tienen un mayor componente por el otro gasto, por el lado del gasto. Doña Pilar, pero siempre son los mismos, o sea, siempre somos los mismos. En 2018, y se lo digo yo que defendía el plan fiscal, porque era necesario, estaríamos en default ya. Bajo el entendido de que iba a haber cambios estructurales que recortaran el gasto. No hubo cambios estructurales hasta este instante y otra vez los mismos, viene impuesto, y somos los mismos y otra vez los mismos que la otra Costa Rica de los empleados públicos, ahí ganando salarios completos, dejando que pase el tiempo para ganar anualidades. Tal vez en ese sentido, Randall, no es correcta tu apreciación. En realidad, con la implementación de la 9635, sí se ha hecho un ajuste importante en el gasto y en el gasto público. Estamos hablando de un ajuste por concepto de la aplicación de la misma entre 1 y 1,5% del Producto Interno Bruto. También se están frenando los aumentos, se está agravando el salario escolar, se están eliminando anualidades, se está aplicando para los nuevos una reforma del empleo público. Entonces, no sería correcto señalar que no se está haciendo sacrificio por el lado del sector público. Me agarro de esos 4 elementos, doña Pilar, que me acaba de dar. Ok. La exención del salario escolar es un ingreso, ¿ok? No es una disminución del gasto. Y si me quedo con los otros 3, anualidades, salarios y ley de empleo público, realmente no es una disminución del gasto, es una desaceleración del gasto, pero no hay un recorte en el gasto. En realidad, con la aplicación de los nuevos salarios públicos sí lo hay. Si vos consideras otro componente que viene en ese mismo cuadro, que seguro conoces bien, viene lo que son los recortes presupuestarios. Se está aplicando un recorte de 0,7% para el primer año, luego 0,96% al final del periodo, más lo de regla fiscal que es entre 1 y 1,5%. En realidad sí hay un recorte del gasto y se puede visualizar. Quizás en este aspecto Elian puede comentar sobre el recorte total que se ha venido haciendo y proyectando para el próximo año 2021 en esa línea. Sí está, y además está el cierre y eliminación de instituciones públicas que va a conllevar la desvinculación de algunas personas servidoras públicas y eso también cambia la trayectoria. Que eliminar anualidades también te elimina gasto para lo que es del periodo 2021. Pero es desaceleración. No, porque es a la base, te cambia lo que es el salario a la base. Alguien que gane X hoy ganará menos X, ¿no? No hay una disminución real del ingreso, es una desaceleración de cómo crecerá ese pero también la Constitución política establece que uno no puede disminuirle así los salarios a las personas. Bueno, y el Código de Trabajo señalaba que a mí tampoco me lo pueden bajar, doña Pilar. Pero corrieron. Randall, cuando nosotros planteamos el proyecto de reducción de jornada. Corrieron en marzo para que a mí, que el Código de Trabajo tampoco permitía que me rebajaran el salario, me lo rebajaran. Entonces hay 2 Costa Ricas a las que sí se les puede rebajar porque estamos en una situación complejísima y los que son intocables aunque estemos en una situación complejísima, doña Pilar. No, eso es falso. Nosotros estamos aquí presentando una propuesta que por el lado del gasto señala que se van a hacer eliminación de anualidades, se va a agravar el salario escolar, se va a aplicar una nueva escala salarial para personas del sector público y además se van a congelar los aumentos. Llámale como quieras, pero en realidad sí es un recorte, más el ajuste que se hace por los recortes propios de presupuestos que se han aplicado a transferencias y a otras partidas, y también más lo adicional del ajuste propio 2008 que se viene haciendo 2018 con la implementación de la regla fiscal que está entre el 1 y el 1,5%. Hablémonos claros con los números, Randa. Si vos querés bajar 1%, Está bien, ya le devuelvo la palabra, pero yo no le llamo como quiera, le llamo como es una desaceleración, es contención del gasto. Si nosotros queremos disminuir 1% el Producto Interno Bruto, hay que despedir a 20,000 personas en este momento que tienen un salario de 1,200,000. Si vos querés un recorte efectivo en términos de lo que señalás, con la debida afectación,
que incorpora a los servicios públicos lo mismo. Entonces, si vos querés recortar 20.000, ese punto del PIB, entonces habría que tomar la decisión de en cuáles instituciones públicas vas a despedir a esas 20.000 personas para poder garantizar lo que vos me estás diciendo a mí. Sí, pero entonces entonces mejor despidamos a 500.000 privados. Ay, no, ya pasó. Ese es el tema. El peso del desempleo tiene cara privada completamente, doña Pilar. No, Randall, es que ese es el problema. Esto no es públicos contra privados. Esto es una propuesta que pretende, como país, hacer un sacrificio entre todos y poder de esa manera poder sobreponernos y lograr condiciones que nos permitan en este momento que nuestra economía está enferma, tomar una medida que nos ayude, también una medicina que nos ayude a ponernos mejor rápidamente. Si no logramos hacer este ajuste de manera rápida, va a ser mucho peor para la economía, va a afectar muchísimo en términos de estabilidad macroeconómica, va a afectar muchísimo las condiciones propias del crédito y necesitamos estabilidad económica para poder garantizar también crecimiento para después. Sostenibilidad fiscal pasa por ahí. ¿Vos crees que este gobierno está feliz de aplicar impuestos? Jamás. A nosotros no nos gustaría tener que hacerlo. Lo que pasa es que vino un shock externo y necesitamos levantarnos del shock externo y cada uno, las personas que todavía tienen estabilidad, porque también se va a cobrar renta, personas servidoras públicas, pues deben contribuir de esta manera para poder sobreponernos y luego acompañarlo con medidas más permanentes, donde sí se está haciendo un esfuerzo en el gasto. Y ahí están planteados los cierres de órganos desconcentrados, la eliminación de duplicidades, desvinculación de personas servidoras públicas, movilidad laboral, 7.000 personas menos que van a ser eliminadas sus plazas del sector público. Y ya vamos, pero voluntario. Ya vamos a entrar al plan de ustedes. Don Elian, pero ¿por qué no achicar el Estado? Ustedes están, yo entiendo la premura, pero estamos en un problema de gasto. El problema de Costa Rica es que tiene un gasto excesivo, don Elian, y lo están tratando desde los ingresos. ¿Por qué no tratarlo desde la estructura del Estado? Don Randall, más allá de eso, la percepción de que no se está tratando desde el gasto, vea, la forma como se está enfocando el gasto en este momento va a implicar que para el presupuesto del 2022, no le estoy hablando ni siquiera del 2021, del 2022, el recorte va a tener que andar en alrededor de 700.000 millones de colones. Precisamente porque la regla fiscal no es pasiva, es absolutamente activa y entonces entre menos gastamos, menos vamos a poder gastar y nosotros venimos haciendo esa parte. Entonces, ese tema yo creo que sí no es menor y de alguna forma hay que traerlo porque el hecho de que no esté ahí presente no implica que no sea un trabajo que se haya dejado a lado. Ese trabajo se está haciendo. Ahora, en este contexto... Don Elian, perdón, pero es que ¿sí? Usted me mete como una medida actual una cosa que ya pasó. No ha pasado. No, es más, le estoy hablando del 2022, don Randall. Don Elian, bajo su argumento, usted me dice, no, Randall, la regla fiscal se aprobó y sigue vigente en la dinámica. Claro. También el IVA. Entonces, sí, claro, y también el IVA suma. Y por supuesto que el IVA suma. Medidas, porque la regla fiscal no tenía que ver con esta emergencia. La regla fiscal ya estaba. Hoy yo contaba en la mañana, cuando yo cambiaba, y yo no sé si usted los llenaba, los álbumes de los equipos de fútbol del Mundial. Uno iba, los cambiaba y decía, Yala. Ok, regla fiscal, ya está. La regla fiscal ya está, el IVA ya está. Ok, ahora, en esta emergencia económica, no me repita la regla fiscal. No, don Randall. Si no le repito el IVA, entonces no me pone impuestos. Don Randall, por supuesto, si el IVA lo estamos contemplando ahí, imagínese que precisamente uno de los ingresos que estamos señalando tiene que ver con el IVA de plataformas digitales que arranca ahorita en 15 días. Y ya estaba, eso no tiene que ver con las medidas de emergencia por esta situación. Pero lo está... desde diciembre que por Netflix iba a pagar más. Pero lo estamos sumando ahí porque sí suma. Y el tema aquí tal vez, por lo que sí es importante la regla fiscal, es que el IVA es del 13 hoy y va a ser del 13 en 2 años. La regla fiscal actúa diferente. La regla fiscal está totalmente viva y entonces va cogiendo el gasto y cada vez lo va haciendo más y más pequeño en la medida en que un gobierno haga lo que estamos haciendo, que es gastar menos. Si nosotros nos hubiéramos ido al 4.13 de aumento, no nos afecta tanto a futuro la regla, pero nosotros nos fuimos a 0.77.
Dejamos prácticamente 400.000 millones de lado cuando nosotros dijimos el gasto primario va a ser de menos 5% del año pasado. Y entonces eso nos va a obligar en el 2022, le reitero, a tener una disminución en gasto de 700.000 millones de colones, porque ya ahí entrará no solo el gasto corriente, sino además el gasto de capital. Entonces, ese es un tema que sí tiene vida total, al punto de que incluso en esta situación uno puede hacer un escenario donde solo aplica la regla fiscal y con solo aplicar la regla fiscal más tarde, mucho más tarde, pero el gasto se llega a someter y la deuda llega a caer. Y precisamente por eso es que ocupamos hacerlo antes, porque si no nos va a tomar varios años y esos años van a ser pues años muy malos en términos de la economía costarricense porque vamos a estar ocupando una cantidad muy grande de dinero para estar pagando el servicio de la deuda. Don Elian, ¿y por qué no recortar el Estado? Yo le insisto, vea, ahí tiene Habdeba, una institución que existe para darle trabajo a los de Habdeba, es decir, es un fin en sí mismo, no es un servicio, hay que estarse, tienen que estarse pidiendo préstamos para pagar salarios. Ahí está Raxa, que nadie sabe qué hace Raxa excepto intermediar en contrataciones públicas. Ahí está el CNP. Cerremos lo que solo existe para sí mismo y bueno, porque no podemos darnos el lujo de mantener un Estado como el que tenemos. Hablemos de eso también. Elian, vos querías decir algo. ¿Sí? No, adelante, Pilar, adelante. Hablemos de eso, Randall. Estamos hablando de medidas de diseño institucional. Si vos despedís 20.000 personas en este momento para lograr un rendimiento similar a algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, el rendimiento del impuesto de transacciones financieras que se ha propuesto, que seguramente vamos a hablar sobre eso en unos momentos, vos nos vas a preguntar, está proyectando que por 0.3% nos va a dar un retorno del 3% Producto Interno Bruto. Yo tendría que despedir a todas las personas servidoras públicas del MEP para lograr el mismo rendimiento que estaría generándose en un año. De eso estamos hablando no de hacer cierres para poder hacer ajustes, sino también de ir poco a poco en Doña este Pilar, proceso. pero yo no le estoy pidiendo que sea excluyente, yo no le estoy pidiendo que sea excluyente y que diga, quitemos el tema del impuesto a las transacciones y despidamos a todo el MEP, porque además cuando uno les dice, y don Elian lo hizo la última entrevista que tuve con él antier y usted hoy, cuando uno les dice recorte el Estado siempre salen con educación, pero hay otro montón de instituciones que no hacen nada. Habdeba no hace absolutamente nada. Sí, no, yo entiendo lo que uno está diciendo, pero cuando analizas la composición del presupuesto, el grueso es sobre el componente de la educación pública, porque esa fue una apuesta al desarrollo que hicimos. Y entonces si vos... Y que no sirvió, pero bueno. Si vos lo haces, no, sí ha servido, claro que sí. ¿En qué? Somos los últimos en las pruebas PISA, somos el país de la... Es que en su momento la meta era la cobertura, pero ahora la meta poco a poco va transicionándose hacia lo que es la calidad. Cuando hay menos chicos. Pero somos la sociedad que somos, Randall, y no hay que ser injusto con esas reformas que hicieron de manera visionaria nuestros antecesores de la sociedad que somos, también por la educación que se ha venido recibiendo pública y gratuita. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, está bien, pero yo no soy injusto. Destinamos el doble porcentual que Vietnam. Y Vietnam está en el 8 de las pruebas PISA y nosotros de últimos somos absolutamente ineficientes en invertir. Más allá de eso, y para meterme con el texto de ustedes, digamos, directamente para estudiar. Nada más un último comentario. Calidad del gasto, que es lo que vos estás diciendo de alguna manera, eficiencia y retornos por inversión en materia de calidad de gasto, no se resuelve con cierres así. Se resuelve también visualizando qué hay que hacer. Igual nosotros no hemos renunciado a estos temas de diseño institucional. Hay propuestas que estamos trabajando en otros sectores que van a ser discutidas en su momento con las fracciones para poder analizar si hacen parte del componente de desembolsos o del componente estructural que acompañará al ajuste. Eso es algo de lo que también Mideplan ha venido trabajando y que el Ministerio de Hacienda apoya y avanzar cada vez más en calidad del gasto. Lo que sí creo que el problema es que esto no hay que enfrentarlo como sector público versus sector privado, sino de qué manera, de una manera solidaria y haciendo cada uno sacrificio, puede haber más o menos, hacemos el ajuste necesario y tomamos... ¿Dónde está la solidaridad del sector público? Yo estoy de acuerdo con usted, pero el que hace el pleito entre lo público y lo privado no soy yo, es el Estado, que ahí hay 500.000 privados sin trabajo,
perdón, 500,000 privados sin trabajo. Además, no hay un solo pensionado de lujo, no hay un solo pensionado de lujo que venga del sector privado. Todos los pensionados de lujo son del sector público. Entonces, yo no soy el que hago la diferencia está ahí. No, pero en pensiones de ¿cuál lujo solidaridad? también ya hay un proyecto para destinar una parte de ese pensiones de lujo a lo que son pensiones del IBM. Vos sabes que eso está contemplado. Sí, yo sé También que está en contemplado, rentas doña se Pilar. está Lo que aplicando pasa es que desde públicos. es que la percepción de este lado, y se lo digo con todo respeto a usted y a don Elian, la percepción de este lado es, señores, no tienen cara para pedirnos más impuestos cuando ese es el gasto que tenemos, cuando el Estado es enorme, cuando solo siempre los mismos son los que aportan. Entonces yo entiendo la premura, entiendo que esa es la justificación, pero de este lado la respuesta es, no tienen cara para pedirnos más impuestos cuando el gasto es ese. Pero también de manera combinada, por ejemplo, no se están haciendo esfuerzos. Cuando nosotros planteamos el proyecto de reducción de jornadas para poder hacer reducción de lo que era el salario en ese 15%, que pudo haber sido más, menos, que pudo haber tenido otras características, pero tampoco fue acogida de esa manera. Entonces ahora se está planteando una sobretasa de renta, como en algún momento vos también nos has propuesto, que fuera para el sector público y privado y poder también abarcarlo de esa manera. Entiendo que a nadie le gustan los impuestos y a nosotros tampoco. El tema es que aquí se necesita un ajuste rápido, un ajuste con celeridad que no exime ni excluye de otras reformas profundas. Por ejemplo, en materia de empleo público, eso si se aprueba va a cambiar totalmente lo que va a ser el componente de remuneraciones, el gasto que se invierte y que se hace en las personas servidoras públicas en el largo plazo. Eso es una medida estructural, se ha tratado de minimizar, pero no es una de las reformas del Estado más importantes. En materia de órganos desconcentrados también, ¿cuántas veces nos ha hablado aquí de duplicidades funcionales? Ponemos un proyecto ahora en la mesa y una discusión para cerrar instituciones de esta naturaleza que sabemos no van a afectar servicios públicos. Vamos a cerrar 5. No, son 21 las que se están cambiando y eliminando personalidades jurídicas instrumentales.